Ahora sí, ya tenemos todo listo, son las 5 en punto, horario argentino, horario Argentina, perdón. Estamos todo preparado para arrancar con el webinar de hoy. Antes que nada me presento, soy Valeria Selva, líder de contenido en Quilimo. Quilimo es una startup nacida en Córdoba, Argentina, y se dedica al monitoreo del riego en todo el mundo. Creó este espacio llamado la Academia de Riego, que compartimos conocimientos, saberes, experiencias con especialistas y profesionales a lo largo de todo el mundo en riego, en cultivos intensivos y extensivos, y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la administración de los recursos para la gestión del riego. ¿Cuáles son? ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo gestionarlos? Y cuáles son los que más nos preocupan también, ¿no? Con esto quiero empezar haciendo una encuesta, sí, un poquito diferente, para que nos puedan decir cuando hablamos de administración de recursos, qué es lo que más nos preocupa cuando hablamos y pensamos en administración de recursos en relación al riego. Les voy a compartir una encuesta, ustedes nos cuentan allí con tiempo y cuáles son los que más les preocupan a la hora de tener que gestionar recursos de riego, recursos, costos, tiempos, nos interesan las métricas, nos interesa el ahorro de energía, logística de los equipos. Cuéntenos a todos los que están del otro lado qué es lo que más le preocupa cuando hablamos de gestión de recursos. ¿Cuál es el dolor más grande que ustedes están teniendo a la hora de estar manejando el riego en sus campos? Es muy importante saber cuál es el problema más grande que ustedes están viendo a la hora de administrar el agua, el riego en el huerto, en el campo, en el sector de riego donde estén trabajando. Mientras tanto, y ustedes se tomen el tiempo de leer la pregunta y de apretar en pantalla la opción que más les parezca, vamos a pasar al próximo slide y les cuento que esta webinar va a quedar grabada, se la vamos a enviar a todos aquellos que están participando hoy en esta charla, así que van a tener todo el material para poder revivirlo. Sofi, ¿me acompañas en el próximo slide? Vamos a contarles que ustedes pueden acercarse a la Academia de Riego. Recuerden que la Academia de Riego tiene su propio portal web, en donde van a encontrar toda la información disponible de otros webinars, informes, podcasts. Van a poder revivir y encontrar información de muchísimo valor relacionada ya sea a temas generales de sustentabilidad, economía, tecnología en riego, en diferentes cultivos o de manera general con disertantes exclusivos y referentes en cada una de las materias que estamos tocando en cada uno de estos espacios. Así que los invito, ahí abajo tienen la página de la Academia de Riego, pueden pasar, visitar la página, suscribirse para estar conectados con las nuevas novedades, los próximos eventos, los próximos webinars, así que no dejen de conectarse en ese espacio y recibir toda la información actualizada. Pueden seguir votando, vamos a pasar al próximo slide, y mientras los dejo y seguir pensando en cuál es el dolor más grande que tienen a la hora de administrar los recursos, le quiero agradecer a estas alianzas que tenemos y que nos acompañan en la difusión del espacio de la Academia Riego, como siempre, y muy agradecidos por el apoyo que nos da el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, el portal Frutihortícola de Chile, y Acción Climática, que nos acompañan en la difusión de los contenidos de la Academia a lo largo de toda la región. Particularmente hoy quiero agradecerles a Blueberry Consulting, que es la plataforma web especializada en arándanos más importante de habla hispana que tenemos en la región, y allí donde se genera y sintetiza y difunde información de calidad en la industria, con presencia en los principales países productores de arándanos en el mundo. Ya tiene en su plataforma, en su página web, toda la información actualizada del 2021 para que ustedes puedan acceder a los seminarios internacionales de Blueberry en Chile, en Perú, en México y en Marruecos, así que no dejen de visitar a www.blueberryconsulting.com para inscribirse a estos eventos y acceder a los webinars de profesionales de producción en arándanos. Ahora vamos a presentarles a los oradores del día de hoy. Pueden seguir votando y ya vamos a compartir los resultados.
Les cuento que hoy nos acompaña la ingeniera agrónoma Sofía del Frari, ya hace rato que nos viene acompañando en varios webinars. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, estudió en Paraná, Brasil, realizó una especialización en economía y en administración, y también ha trabajado en una bodega en California. Actualmente se encuentra realizando su tesis final de curso en Magíster de Administración y Gerenciamiento de Empresas Agroindustriales, y tiene una especialización en vid y en frutales, en irrigación de vid y frutales. Así que muchas gracias, Sofi, nuevamente por estar compartiendo todos tus conocimientos en relación al riego. La verdad es que son súper bienvenidos, y también agradecemos la participación por primera vez de Nicolás Ocampo. Él es un futuro colega a punto de recibirse, así que muchas gracias, Nico, por sumarte en esta webinar. Él actualmente se desarrolla como coordinador del equipo técnico a campo, ya lleva casi 2 años trabajando en Quilimo y gestiona a todo un equipo, lleva adelante todo lo que son los muestreos de suelos y la coordinación de los equipos y laboratorios que forman parte de Quilimo para poder dar una atención adecuada al cliente, así que nos va a hablar desde su visión de estar muy cerca del lado del cliente. Así que muchas gracias, Nico, también por sumarte y poder contarnos en este espacio cómo colabora Quilimo en la administración de los recursos. Ahora vamos a la hoja de ruta, que creo que es el slide que sigue. Esto, y coincide un poco con la pregunta que le estoy haciendo a todos del otro lado, ¿cuál es lo que más les preocupa a ustedes? Vamos a estar hablando un poco de qué tener en cuenta de los recursos, de los jornales, de por qué pensar cuando hablamos de riego en la conservación del recurso agua y suelo, estos dos aspectos que por ahí a veces creo que los tenemos bastante descuidados y no los consideramos. Un poco nos va a sacar esta idea Sofi, y un poco también hablamos del recurso suelo en la última webinar de esta semana. Creo que muchas veces no tomamos en cuenta y dimensionamos lo importante que va a ser tener en consideración el suelo para que también la irrigación sea lo más eficiente. La energía, el ahorro, la administración de los costos, ¿sí? Y qué importante sería que tengamos registros para poder llevar adelante o certificaciones o auditorías, y algunos índices que son importantes que tengamos en cuenta para la hora de ver eficiencias y mejorar, planes de acción de mejora. Todo esto es un temario súper grande y muy atrapante, muy práctico, y les voy a invitar a que los escuchen atentamente a ambos. Sofi, la idea es que arranques vos y te vaya acompañando Nico, que mismo puede acompañar en esta administración de recursos. Te cuento y les comparto todos las respuestas, si les parecen, para ver y dilucidamos qué es lo que está pasando del otro lado, la audiencia. A todos los que están conectados, bueno, quiero contarles que si bien tenemos un 13% que les preocupan, no es menor, ¿sí? Entonces creo que es el lugar justo para conversar sobre administración de recursos. Tenemos un 23% y que es el ganador y lo que más le preocupa es la conservación de los recursos. Así que, Nicolás, acá también vas a tener muchísimo para agregarnos en cuanto. ¿Cómo ves este resultado? ¿Te esperabas, Sofi, que fuera la conservación del recurso agua y suelo el dolor más grande, la preocupación más grande de la audiencia de hoy? Sí, puede ser que sí. Hay un porcentaje bastante alto que implicaba a todas ellas, entonces creo que ahí hacemos como el gran grupo. Y bueno, podemos ir hablando un poco de cada uno de estos ítems que traemos a colación para, tal vez ni siquiera a veces los tenemos en cuenta en el día a día, pero después a nivel general y a nivel de gestión suelen ser a veces un dolor de cabeza, como decías vos, en algunos lugares donde hay recursos que son escasos. Entonces, obviamente va a depender mucho de qué es lo que más escasea en ese punto donde uno va a hacer más foco, lógicamente. Los voy a invitar a que, bueno, escuchemos la presentación de Sofi. Dejen sus preguntas, ya sea en el chat o en question and answer, preguntas y respuestas que está debajo en la barra de tareas de Zoom. Y está bueno también escuchar tu experiencia en cuanto
cuanto al manejo del riego, ¿no? En una finca, ya sea de vid en tu caso o en cualquier otro tipo de frutal, todo esto es implementable, dónde podemos mejorar, ¿no? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Bueno, gracias a ambos y los escuchamos. Bueno, gracias, Vale. Vamos a dar entonces inicio y partiendo de este panorama que hablaba Vale, citando cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta en esta charla. Me gustaría introducir la charla poniendo en consideración a uno de los actores más importantes que tiene el agro, y en caso de cultivos bajo regadío, es una figura súper importante sobre la cual muchos de nosotros nos apoyamos en el día a día, que es la figura del regador o el operador de riego, ¿sí? Y en este sentido es muy importante que generemos conciencia de que, además de darle la responsabilidad tan grande, porque es un factor súper importante en el agro, hay que acompañarlo con motivación y reconocimiento, ¿no? Entonces, que nosotros podamos generar y tener en cuenta alguna gestión en cuanto a la capacitación y generar valor agregado a nuestro personal es muy importante. También crear la conciencia de que esa persona va a tener que incorporar estos conocimientos, no solamente para ejecutarlos en ese campo, que puede ser una herramienta que va a tener consigo y que el día que decida moverse de establecimiento, sea una herramienta que a él lo diferencie frente a otro operador. Si nosotros podemos lograr este compromiso y esta motivación, va a generar un impacto muy positivo no solamente en el grupo, sino que también nos va a permitir ahorrar muchos tiempos y aumentar enormemente la calidad de la tarea, porque va a estar eh, focalizando en el aprendizaje continuo y en cómo ejecutar de manera rápida, efectiva esa tarea, que él mismo lo pueda valorar y sentirse también que puede aplicar una tarea diferencial que el resto del equipo no lo hace. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante hacer foco en esto y mantener súper motivado y haciéndolo consciente al operador de que es una figura clave en el día a día de la gestión automáticamente de los resultados de producción, ¿no? Acá seguramente Nico nos va a poder orientar con qué herramientas o cuáles son los detalles en particular que podemos tomar de la plataforma para enfocarlo en esta variable que estamos hablando. Sí, buenas tardes. Así es, Sofi, muchas gracias. Puntualmente, desde Quilimo, nosotros, utilizamos la herramienta, una de las fuentes de datos serían las imágenes satelitales para, entre otras fuentes de datos, generar una recomendación de si se debe regar y cuándo y cuánto, ¿no? Y puntualmente esta utilización, digamos, de las imágenes satelitales, utilizamos principalmente varios satélites, entre ellos MODIS, Landsat, Sentinel, y hemos incorporado últimamente Spot como imágenes de alta resolución. Estas imágenes utilizamos lo que se conoce como NDVI, y se correlaciona muchísimo con el coeficiente de cultivo, que es el KC. Pero más allá de esta utilización primaria que tenemos nosotros en la herramienta, nos sirven también estas imágenes, siguiendo un poco la línea de lo que hablaba Sofi, para la toma de decisión y para la optimización de los tiempos y los recursos, ¿no? Les quería mostrar este ejemplo, digamos, es un ejemplo un caso real en México del monitoreo en caña de azúcar. Nosotros en este caso podemos observar en la imagen izquierda, es un lote que en el mes de octubre, a finales de octubre, se lo veía normalmente con un, un índice de NDVI óptimo, ¿no? Y se observó en 15 días posteriores la aparición que se ve ahí, digamos,
remarcado con un círculo de una mancha en el lote en el cual ese NDVI se vio disminuido. ¿Qué generó, digamos, esto en el cliente? Que se focalice en ese sector del lote y vayan a observar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, fueron al lote y detectaron que hay un foco de una plaga. La trataron y, como podemos ver posteriormente, a principios de diciembre, se controló esa plaga. Obviamente, digamos, dejó su huella, pero no pasó a mayores. Esta es una herramienta, digamos, que no solamente nos sirve como fuente de datos a nosotros de la plataforma para generar esta recomendación, sino que también se puede utilizar para ser más eficientes y localizar si está sucediendo algo en el lote y poder actuar, ¿no? Sofi, eso quería como aportar, digamos, un poquito al que habías tratado. Bueno, gracias, Nico. La verdad que en ese sentido son súper útiles. Volviendo un poquito a la otra, al otro punto y al que fue, entre comillas, el más votado, al cual le dan un poco más de importancia, es el tema de la conservación de los recursos más importantes, del suelo y del agua, y qué impacto tiene también en la sustentabilidad, o sea, estos rendimientos o estos manejos a largo plazo. Hay que partir del entendimiento general de que un lote, un cultivo, un establecimiento, una finca, significa ser un sistema que va a estar interconectado en cuanto a recursos y otras variables que en muchos casos no vamos a poder controlar, ¿no? Pero tiene un impacto. No podemos tratar al agua como una variable independiente, sino que está interconectada y puede generar un impacto diferencial teniendo la misma cantidad o usando la misma cantidad de recursos, puede impactar de manera diferencial en función de cómo se interactúan el resto de los recursos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que dependiendo en el lugar del mundo que nosotros nos encontremos, vamos a tener topografías distintas y obviamente disponibilidad de suelos distintos. Por ejemplo, hay lugares en el mundo donde automáticamente después de una preparación de suelo se tiene que hacer hasta como un tejido, ¿sí? Que se aplica arriba de la capa superior del suelo para evitar ciertas erosiones hasta que el cultivo ya después entra en producción, ¿no? E incluso en épocas invernales, como decir en California, se necesitan adiciones de materiales inertes, si no es una especie herbácea, que cubran los interfilares o los camellones, porque hay muchas lluvias y remueven esa capa superficial, que es por lo general la que más contenido de nutrientes tiene, y obviamente es la que le hace de sostén a cualquier implantación que se podría decir que es una obra civil, ¿no? Entonces, hay otros lugares donde tienen una topografía mucho más llana o con pendientes mucho más bajas, pero tienen otras dificultades, como por ejemplo, en algunas zonas de origen aluvial, como es la foto que vemos en pantalla, tienen un gran contenido de material pedregoso, hasta muy en profundidad. Entonces, las dinámicas de agua que se generan ahí, o por ejemplo en otros sectores del mundo, como decir un Perú, tienen altos contenidos o altas proporciones de arena en sus perfiles, donde casi la totalidad del perfil es arenoso. Entonces la retención del agua es sumamente distinta en función del lugar y que nosotros tengamos pensado o planeado ejecutar cualquier cultivo. Entonces, no solamente va a depender de la cantidad, sino, amena la situación que nos toque atravesar, cuáles son las actividades o las intervenciones del hombre o de manera antrópica que se pueden ejecutar sobre ese suelo para obviamente conservar la capacidad de
potencial de ese suelo y también aprovechar estas dinámicas de agua en lo que planteábamos antes, que con la misma cantidad de agua nosotros logremos un objetivo mucho más eficiente. Entonces, es un desmenuzamiento un poquito más complejo y más divertido, decimos los agrónomos, porque cada situación es distinta, para lograr el mejor objetivo con la menor cantidad de recursos insumidos. Entonces hablamos un poco de lo que es el sistema, que es interdependiente y va a definir un impacto diferencial. La preparación del suelo también es muy importante, no solamente sobre lo que podamos ejecutar arriba o en la superficie del suelo, sino todos los trabajos que se realizan previamente a la plantación del suelo, y obviamente tenemos que tener en cuenta que se requieren en algunos casos donde es permitido a nivel legal, porque hay otros lugares en el mundo que tampoco se permite hacer un movimiento muy, muy grosero de suelo, pero otros lugares sí lo amerita. Entonces, ¿qué tipo de maquinaria debemos usar? Hacer una correcta identificación luego de esta preparación del suelo con calicata y poder chequear hasta qué profundidad evidentemente se ha removido el suelo, si ha quedado desmenuzado, si va a tener una buena dinámica hídrica y consecuentemente las raíces de mi cultivo que le permitan llegar más en profundidad y poder disponer de un espacio mucho más amplio, mucho más cómodo y mucho más propicio para generar una planta bien establecida, con una buena estructura y obviamente va a impactar también directamente en lo que es la producción, ¿no? Y también otro detalle a tener en cuenta es la componente físico-química del suelo. No es lo mismo, tener un suelo con mucha riqueza mineral o en otros casos que en su composición esté, esté definida por materiales mucho más absorbentes o que retengan más cantidad de agua, en este caso las arcillas, y con el agua también pueden digamos, absorber partículas de materia orgánica, lo que lo hace un suelo mucho más rico que a nivel granulométrico tener otras proporciones de composición de suelo y tal vez no tener esa posibilidad de enriquecer con fertilidad al suelo. Y obviamente también las dinámicas nutricionales se van a comportar distintos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un suelo con mucha carga de carbonatos, seguramente tendremos que tener en cuenta que a la planta puede ser que por una incompatibilidad catiónica nos falte un poco de magnesio y lo exprese en canopia con una deficiencia determinada, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que las raíces y las plantas se van a comportar distinto en un suelo que tal vez físicamente es el mismo, pero químicamente tiene una composición diferencial y esto nos va a dar una pauta de cómo generar una buena conservación de este tipo de suelo, pensando en los fertilizantes que se van a adicionar y sobre todo de qué manera uno tiene que ejecutar ese riego para vencer estas incompatibilidades sin caer en un exceso de fertilización innecesario, ¿no? Y otro tema a tener en cuenta es el aporte. Definir el momento oportuno y la cantidad oportuna del aporte pluviométrico, ¿sí?, del riego. Podemos llegar a hacer un mal uso del recurso agua pensando en que solamente podemos ver de una tabla cuál es el requerimiento total por variedad y por año, supongamos, de cierta especie o cierta variedad, y nosotros quererlos aplicar racionalmente dividiéndolo en partes iguales. Bueno, la idea es que nosotros podamos, como dijimos anteriormente, lograr un objetivo muy bueno con la menor cantidad de uso de un recurso. Entonces acá es lo importante definir cuál es el momento oportuno para aplicar la cantidad oportuna de agua. Y en función de todos estos puntos que tocamos anteriormente, es cómo se va a definir la estrategia de riego en cuanto al consumo de energía, porque obviamente hay lugares donde hay riegos por surco o por inundación y que llega una dotación de agua directa a la propiedad, pero hay otros lugares donde tenemos que bombear agua o simplemente se acumula en una represa y desde esta represa tenemos que redireccionarla a cada una de las líneas de plantación. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta la energía que vamos a tener que utilizar para esa aplicación, la dotación, o sea, cuánta agua yo puedo tomar de este lugar para poder aplicarlo, y obviamente cuál es la prioridad
en caso de que tengamos escasez o no, en cuanto al lugar y en cuanto a la materia prima que yo tengo pensado. Nico, te doy lugar a ti. Perfecto. Sí, bueno, siguiendo un poco tu pie, Sofi, nosotros desde Quilimo monitoreamos independientemente el huerto, si un sector tiene una, digamos, una particularidad, o sea, básicamente apostamos a monitorear individualmente digamos, cada sector para tratar de hacer un uso más eficiente, más racional y apuntar a la sustentabilidad de ese sistema, ¿no? Por eso es muy importante, nosotros apostamos al dato a campo también, más allá de que les hablé del dato de las imágenes satelitales, apostamos al dato puntualmente del huerto. Nosotros hacemos una visita al huerto y en esa visita hacemos un análisis, digamos, de calicata, en el caso de cultivos intensivos. Podemos ver en la foto, nosotros, digamos, los datos, digamos, principalmente que recabamos son de, digamos, como del suelo, sacamos muestras para analizar lo que sería la granulometría y de esa manera determinar los porcentajes de harina, limo y arcilla. Esos porcentajes los utilizamos digamos, en el sistema digamos, en Quilimo y estimamos las constantes hídricas de cada sector independientemente. Esas constantes hídricas nos van a permitir saber la capacidad de retención que tiene ese suelo junto con digamos, los datos de la profundidad, digamos, de ese sector. Vamos a saber, por el análisis de la calicata, la profundización de las raíces, hasta dónde llegan esas raíces, y de esa manera también, junto con datos, si hay un impedimento físico que no permita, digamos, que profundicen más, vamos a saber hasta qué profundidad llevar el balance hídrico, que es lo que vamos a ir monitoreando durante toda la campaña para ir siguiendo esa dinámica, ¿no? Y el dato que además vamos a sacar en esa visita inicial va a ser un dato de humedad gravimétrica también para determinar con qué agua vamos a partir ese balance. Y también un dato que es importante, porque también hacemos monitoreo en cultivos extensivos, en lo cual el sistema de riego más común es por aspersión, también es saber qué sistema tenemos de riego. Si es riego por goteo, más intensivos, o si es un riego por aspersión, porque eso nos va a determinar la eficiencia que tengamos, digamos, en lo que es el aporte de la pluviometría, ¿no? Y con todos estos datos, digamos, del campo, vamos a partir nuestro balance, que Sofi, en la siguiente filmina, vamos a por ver. Acá tenemos el balance hídrico que presentamos en la plataforma. Y nuestro balance vamos a partir con el agua útil que determinemos en lo que es la visita a campo. Vamos a tener nuestra agua inicial, que en este caso lo podemos visualizar por una curva celeste. Tenemos una curva que, como vamos a ver, es muy dinámica y que va a ir variando de acuerdo al consumo que tenga ese cultivo en lo que es nuestra campaña de monitoreo. La presentamos, por un lado, como el agua útil en porcentaje y tenemos al final de la curva lo que sería una proyección en línea punteada, que son los 7 días posteriores a la fecha actual, que nos va a determinar una proyección de esa curva, ¿no? Hacia dónde tiene la dinámica. Vamos a tener también digamos, en nuestro balance un umbral, que este umbral lo determinamos junto con el productor de acuerdo a su objetivo productivo y también a la época. Vamos a ver en puntualmente en este balance que comienza con un umbral en el 50% de agua útil y en el momento del periodo crítico del cultivo, puntualmente este productor decidió elevar ese umbral para no tener
ningún riesgo de falta de humedad en ese momento, ¿no? Que es un momento crítico en el cultivo. Y posterior a ese periodo, el umbral desciende nuevamente al 50%. Esa es una estrategia productiva, pero va a depender mucho del productor, del cultivo y de cada situación en particular. Y finalmente, lo que serían los ingresos a nuestro balance, que son las precipitaciones, junto con el riego. Lo vamos a poder observar de acuerdo a las columnas, como se puede ver en el balance, verdes y coloradas, y esos ingresos lo va a tener que ir ingresando el mismo productor. Es muy importante, digamos, que se mantenga al día eso. Si uno efectúa un riego o ocurre un efecto de lluvia, es muy importante que se registre en la plataforma para poder llevar ese balance lo más parecido posible a lo que está sucediendo en campo, ¿no? Bien. Siguiendo... Bueno, Nico, acá estamos viendo, perdón, un productor Sí, sí. que está súper al día, ha hecho toda la tarea, porque Uh-huh. todas las lluvias o las precipitaciones que están en verde se ven. Y lo bueno, corregime vos, pero en función de la textura o de la capacidad de retención que tenga ese suelo, va a ser de dónde empieza o de dónde parte, digamos, este balance, ¿no? Sí, así Seguramente es. tengamos una capacidad de estanque distinta en función de Uh-huh. cómo esté compuesto ese suelo, y está bueno verlo plasmado a nivel porcentual y cómo se va moviendo el agua en ese suelo en particular y con ese cultivo. Me parece súper útil poder ver la situación de ese cuartel o de ese cuadro plasmado acá con todas las intervenciones que hace el mismo productor, ¿no? Totalmente. Gracias que me hiciste recordar ese tema. Es muy importante por ahí sectorizar, individualizar cada sector, por más que estén cercanos, digamos, en el espacio, puede haber muchas diferencias en lo que es la granulometría, y va a ser muy distinto un sector que tenga una textura más tendiendo al arcilloso que otro lo arenoso, ¿no? Van a tener una capacidad de estanque muy distinta, y eso va a influir notablemente en cada carga, digamos, de riegos o precipitaciones que tenga ese sistema, y lo mismo en la dinámica, ¿no? Se puede ver muy clarito cómo esa curva va variando con cada ingreso, digamos, de precipitación, cómo aumenta esa curva de agua útil, y si lo comparásemos con otro sector, con otra textura, seguramente sería distinta esa dinámica, ¿no? Ujú, ujú, sí, se ve muy claro. Está muy bueno. ¿Seguimos adelante, Nico? Seguimos, sí. Bien. Y desde Quilimo, el balance que les acabamos de mostrar, se puede acceder desde nuestra plataforma web, y también tenemos una aplicación móvil que, bueno, a lo que apuntamos básicamente es a que sea algo sencillo, fácil, y que no sea tedioso para el productor, como les comentaba, que por ahí tenemos que cargar datos, seguir esos lotes, y por ahí a lo que apuntamos es la sencillez de que podamos seguir esto con los datos más importantes y que los tengamos a mano, ¿no? Entonces, lo importante de este monitoreo de balance hídrico es que lo podamos hacer desde cualquier lugar que tengamos una conectividad, y poder seguirlo por más que estemos lejos de la finca, y poder acceder, ¿no? Como súper Y valioso eso. en ese sentido, Nico, podemos cargarlo, suponete, en la finca y no tenemos internet, cargamos los datos y cuando agarramos la ruta o estamos en casa, cuando enganche, Exactamente. digamos, internet, se validan todos Totalmente, eso los... se puede Está bueno. cargar, y una vez que logramos tener conectividad, esos datos se sincronizan y se cargan, digamos, a nuestro balance por sectores. Bárbaro. Y acá en esta vista podemos ver un poquito más en detalle cómo yo les hablaba de por ahí individualizar de cada sector. Podemos ver la importancia, en este caso, en este ejemplo, de una finca, que podemos observar cada sector de manera independiente. En este caso tienen distintos colores,
otros tienen el mismo, pero se nota como una clara división entre uno y otro. Y por ahí esto puede deberse no solamente a que sean distintos cultivos, sino que sean distintas variedades, que tengan distinto marco de plantación o distintas fechas de plantación también. Son todos factores que van a influir en nuestra separación de sectores y hacerlo de manera más individual, ¿no? Puntualmente en este caso vamos a observar en la imagen derecha la vista de la finca y los lotes, digamos, con su correspondiente shape, ¿no? Y cada lote va a tener un color que se corresponde con la imagen de la izquierda, que nos muestra en cada círculo un sector en particular. Por ahí lo importante de esto es que nos hace un poquito más sencillo el análisis, es que nos ordena de mayor a menor en importancia de riego, ¿no? Si podemos observar, cada círculo en el medio tiene un porcentaje que es el porcentaje de útil que tiene en ese momento ese sector. Y nos muestra, digamos, a la izquierda ordenados los sectores que necesitan mayor importancia, o sea, mayor urgencia en el riego, ¿no? Y los marca de acuerdo a si el porcentaje de agua útil está sobre o por debajo del umbral de riego, ¿no? Los que tienen el color rojo significa que el agua útil se encuentra por debajo del umbral, y los que están en color azul no necesitan regarse en este momento, o sea que están por encima del umbral, ¿no? Esto vendría siendo como un panel de control, que el que lo agarre puede decir cómo está en este momento el cultivo y decir, bueno, cómo me voy a este cuartel en particular, que es tal vez el que menor agua útil tengo, y me voy directamente hasta allá y no pierdo tanto tiempo tal vez dando la vuelta general a la finca y optimizar el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Y lo mismo nos permite estar en comunicación, digamos, con el encargado del riego, por avisarle a tiempo, y no nosotros tener que llegar a la finca y por ahí ponernos a analizar esto, ¿no? Lo podemos hacer de manera remota. Por ahí la versión web tiene un poquito más de detalle, de funciones de la aplicación móvil, pero cumple la misma función. Bárbaro. Gracias, Nico. Bueno, ahora para tocar un poquito el tema de la energía, que en algunos puntos de este planeta está siendo un problema a rever y que nos empuja a desarrollar nuevas estrategias, es el tema de la energía. ¿Y cómo hacemos para gestionar estos consumos, ¿no? Lo importante es hacerse una cantidad de datos necesaria, no obsoletos, pero sí necesarios, para poder identificar y registrar cuántos kilowatts por temporada nosotros solemos invertir en la producción de algún cultivo, además del registro de los milímetros también consumidos. Ahí hay un error, me van a disculpar que se me fue una T en vez de la D. Cuántos milímetros consumidos por temporada también, y poder hacer una analogía de cuántos kilowatts por milímetro o cuántos kilowatts por unidad producida nosotros implicamos en una actividad agrícola, ¿no? ¿A qué nos va a ayudar este tipo de datos o de análisis de bagaje de esta información, ¿no? Primero que vamos a poder caracterizar ciertas zonas donde por distintas situaciones vamos a estar obligados a consumir más cantidad de energía para producir la misma unidad de producción que en otros sectores, y también generar métricas o ponernos objetivos a nivel métricas de hacia dónde queremos llegar y tratar de ir a perseguir, digamos, ese gol año tras año, ¿no? Y otro detalle, y no menor, es poder identificar la posibilidad de ahorro en función de algunas épocas críticas, donde, por ejemplo, son zonas que tienen mucha demanda y que todos los productores sobre la misma hora empiezan a hacer extractores, digamos, de esta energía, y seguramente haya una baja de energía, o simplemente es muy poca la cantidad de consumidores que están tomando energía de esa red y tal vez las potencias son muy altas y generan un impacto y desperfectos en las bombas, quema de fusibles, hasta quemadura de bombas también. Entonces es muy bueno tener
esta noción de cuánto consumimos, hacia dónde queremos ir y con lo que ya tenemos que sí o sí tenemos que consumir, estratégicamente decir, bueno, puedo regar en alta, puedo regar en baja, seguramente cada país tendrá lo suyo y cada región también tiene lo suyo, pero hay tarifas diferenciales para el consumo de hogar, hay tarifa diferencial para el consumo para la industria y obviamente para el consumo de riego agrícola también es otra tarifa, y dentro de la jornada completa hay tarifas que por lo general implican las horas nocturnas, donde a nivel agrícola es un poco más bajo ese costo. Traigo a colación un caso particular de Mendoza, de mi ciudad, de donde yo nací y me crié, donde hace muy poco tiempo, en el mes de enero, dio el ente regulador de energía, ¿no?, un nuevo cuadro tarifario, ¿no? Y en promedio se evidencia una suba a nivel residencial del 20%, industriales y servicios de un 27%, y luego de riego agrícola en un 22%. Y después me pareció importante sumarles una tabla, ¿sí?, donde van a ser las nuevas tarifas, por ejemplo, para citar un ejemplo, de una pyme que contrata 100 kilowatts, ¿no? Ahí tienen la fuente por si lo quieren chusmear. Pero además de esta suba, que va a implicar este 22%, enfocándonos en lo agrícola, ¿no?, vamos a tener que tener en cuenta de que la mayoría de los establecimientos no tiene una correcta dimensión al momento de planear la obra, ¿sí?, de bombeo o de consumo eléctrico, sobre qué bomba hay que colocar y qué aislación también tiene que colocar. ¿Y qué implica esto? Que la curva de la bomba a nivel mecánico funcione mal y se desplace, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos una curva de crecimiento normal, ¿no? Cuando nacemos, vamos al pediatra y van chequeando a ver si venimos creciendo bien o estamos un poquito deficientes, un poquito sobrepasados de esta tendencia normal. Sucede lo mismo con la medición de las bombas. Y hay un valor que se llama coseno phi, que tiene que ver con la correcta dimensión de el bombeo en función del caudal y demás variables, ¿no? Y hay un impuesto que se coloca, o más bien como una especie de multa, del 86%, hay una suba del 86% en la sanción por el incorrecto factor del coseno phi. Y esto es súper importante, es algo que en el medio por lo general no se le da mucha importancia, pero termina saliendo más cara la sanción por el incorrecto coseno phi que la energía per se. Entonces, este tipo de cosas son las que seguramente vamos a tener que ponernos a pensar, y como un desafío general agrícola creo que lo debemos abordar con mucha responsabilidad, porque es más la energía que se pierde por sobrecalentamiento de un sistema que la misma potencia que se necesita a nivel energético para bombear el agua, ¿no? Si nosotros pudiésemos desmenuzar un poquito más esta tabla, vemos que en una proporción de aumento significa un impacto al 36%, ¿sí? Y también otro detalle a tener en cuenta en lo que respecta a la energía es nosotros como industria o como consumidores recurrentes de energía, nos tenemos que inscribir como si fuésemos correspondientes a una escala, ¿no? Y decís, bueno, yo consumo esta cantidad de kilowatts al año. Entonces uno paga el canon en función de esa cantidad de energía que uno consume. ¿Qué pasa si yo me inscribo mal en ese registro? Simplemente voy a estar pagando más cara la energía si no llego a esa escala, ¿no? Entonces, que es también lo que se apela a realmente tener una identificación real de cuánto uno está consumiendo para anotarse al rango o al canon que le corresponda y no pagar de más o un exceso. Y eventualmente, si hubiese un pico de consumo extra fuera de ese rango, bueno, se paga una multa adicional, pero termina siendo en conjunto mucho más económico que inscribirse para un consumo superior al que uno nunca llega. Entonces, a esto volví un poquito de la importancia que es contemplar los datos
y poder ser preciso a la hora de presupuestar o contemplarlos en el budget. Espero no haberlos aburrido mucho y ahora te dejo a vos, Nico, para que nos puedas aportar algunos datos de Quilimo. Para nada, Sofi. Fue importante eso que acabas de nombrar y en base a eso yo les quería mostrar también un caso que tenemos de Mendoza, Argentina, en la cual hemos medido dos estrategias distintas de riego. Por ahí una que es muy común, la que es el riego fijo, y hemos medido puntualmente en dos sectores de riego los milímetros por hectárea, digamos, de la campaña que hemos monitoreado, puntualmente entre diciembre y mayo de hace un año, ¿no? En este caso, vamos a observar que esos dos sectores se regaron de la misma manera, con un riego fijo, y finalizando, digamos, en la campaña, medimos 440 milímetros por hectárea. Y también implementamos digamos, un sector digamos, con las mismas características, lo partimos a la mitad y se regó con, digamos, la recomendación de Quilimo, con un riego a demanda, digamos, digamos con el consumo específico de cada sector. Y pudimos ver que se redujo ese riego, que esos sectores demandaban menor agua de la que le estamos aportando, ¿no? Puntualmente, tenemos unas métricas que tenemos un riego menor, digamos, en un caso cercano a 30%, y en el otro 41% menos de riego, ¿no? En este caso, eso no solamente se traduce en un ahorro de agua, sino también en un costo, como nos mostraba Sofi, porque poner en funcionamiento esos riegos implica un costo y es, en la mayoría de los casos, bastante alto, ¿no? Entonces, de esta manera, obtener una reducción en los costos, no solamente operativos, sino también en la eficiencia del uso del agua, ¿no? Y lo traducimos, hicimos, digamos, un promedio de los dos lotes y podemos observar que regamos un 34% menos, tuvimos mayor eficiencia, digamos, en el uso de esa agua y tuvimos un ahorro de $153 por hectárea. Imagínense eso traducido en mayores dimensiones, ¿no? Y sin contar también el jornal del operador que fue, se dirigió, se tomó su tiempo para ir a prender la bomba. Buenísimo, Nico, muy, muy interesantes esos datos. Ahora queríamos también hacer un poquito de hincapié en, bueno, volviendo al tema anterior, lo importante de generar un correcto budget o presupuestación, definir cuál es el costo real por hectárea, que si lo aplicamos a fincas o a propiedades extensas generan un monto considerable, y que esto tal vez si lo podemos capitalizar y ahorrar, podríamos también dar lugar a un análisis de ciertas inversiones, ¿no? Y por qué no pensar en energías alternativas como paneles solares que nos permitan también generar bombeos, utilizando la propia energía en aquellos lugares que tengamos alta telefonía, y hasta en algunos casos poder ser inyectores de energía a la misma red para contribuir al aumento de la oferta energética, ¿no? Otro tema no menor es el tema de las auditorías y certificaciones. Todo el registro de información, ya sea de milímetros aplicados, sobre qué variedad, sobre cada sector de la finca, y la obtención de métricas, nos permiten primero hacer un orden de la gestión de estos recursos y obviamente ser un respaldo claro, fiable, robusto al momento de presentar las fundamentaciones o los comprobantes a los distintos auditores que nos permiten acreditar ciertas normas, ¿no? Ya sea de calidad, Global Gap, o simplemente que impliquen una huella hídrica hoy muy utilizada y muy necesaria para poder ingresar a ciertos mercados. De acá también nos desprendemos que con esta información nosotros podemos generar métricas, como decíamos, que a nivel directorio
se tienen que discutir y creo que es el fundamento principal o el pilar para identificar cuál es la misión y la visión de un montón de instituciones y de marcas y de corporaciones. Y obviamente a nivel pequeño o pequeña escala también son muy útiles para poder identificar hacia dónde tenemos que trabajar y poner todos nuestros esfuerzos para hacer realmente una agricultura sustentable, ¿sí? Y obviamente tener en consideración de que no todas las temporadas o todas las añadas son iguales, que a medida que pasan los años, el cambio climático también aporta su porotito, y obviamente van a ser métricas que tenemos que ir a conseguir, pero llegado el caso van a haber intervenciones a nivel ambientales que nos van a hacer desviar en algunos casos de estos números, pero también es muy importante poder identificarlos y asociarlos a un origen que puede ser eventual o no manejable, y eso también nos da sustento y respaldo para sentir que estamos haciendo las cosas bien. Bien, y desde esta utilización de los datos, desde Quilimo, digamos, partimos de la gestión de los datos, principalmente, digamos, como les conté, de datos satelitales, datos del huerto y también grandes datos meteorológicos cercanos al huerto, ¿no? Pero todos estos datos no solamente nos van a servir para generar esta recomendación de cuánto y cuándo regar, sino también que van a tener un valor agregado, ¿no? Vamos a tener un registro seguro y confiable que, como nos hablaba Sofi, van a ser de gran utilidad para las certificaciones de huella hídrica, van a tener un gran sustento, digamos, basándonos en esto. También tenemos el valor de que estos datos son día a día. Vamos a tener un monitoreo que vamos a tener datos, seguimiento, o sea, bastante actualizado y en tiempo real. También todos estos datos, a partir de la plataforma, vamos a tener acceso y vamos a poder descargarlos, generar informes y también seguir el balance, como les estuve contando. Y finalmente, con todas estas digamos, datos que vamos a poder obtener, vamos a poder generar métricas nosotros mismos, puntualmente de cada sector, vamos a poder tener valores que generen un sustento que nos permitan tomar decisiones, fundamentalmente sabiendo, digamos, qué tenemos. Y por ahí no tanto estimando, sino midiendo, ¿no? Bien, y acá les quería mostrar un poco un sector de la plataforma en la cual tenemos, como les mostré, los datos día a día, ¿no? Cada día vamos a tener datos del consumo, que en este caso es la evapotranspiración real, medida en milímetros, datos de precipitaciones y de riego, de agua útil, no solamente en milímetros, sino en porcentaje, como se los mostré en el balance, y también el dato que le nombramos en un momento, de acuerdo a la capacidad que tenga ese suelo de retención de agua, cuánta agua le faltó ese día para llegar a capacidad de campo, ¿no? Y todos estos Ahí veo un datos, botón. sí, Perdón, Nico, exactamente, ahí veo un botón que dice descargar tabla. Entiendo que eso debe ser por una descarga en Excel y que exactamente. Sí, esos fácilmente se puede datos, armar una tabla dinámica o el gráfico que uno quiera o enfocándonos al ítem más interesante para el huerto. exactamente, se pueden descargar y son utilizables en formato Excel, se puede jugar con esos datos, se puede hacer comparaciones, y como pueden ver, en este caso tiene dos sectores, pero pueden tener muchos más, se pueden comparar y viendo, digamos, no solamente en la misma campaña, sino versus otras campañas y, y teniendo esas métricas, digamos, que son de mucha utilidad, ¿no? Bárbaro. ¿Pasamos a la otra? Pasamos, sí. Y Ah, bueno, en el marco de lo que se nombraba un poquito de la certificación, tenemos la semana que viene un webinar sobre blockchain y la huella del agua en los alimentos, ¿no? Los quería invitar en el marco del Día Mundial del Agua, que es el lunes que viene, y tenemos este webinar que es el martes 23 de marzo,
la verdad que bueno, que los invito porque va a estar muy, muy interesante y tenemos una novedad bueno, que por ahí se van a enterar ese día, digamos, pero hay una novedad bastante interesante y muy linda en cuanto a lo que es la certificación de huella hídrica y cómo Quilimo puede aportar, digamos, a hacerla un poquito más sencilla, ¿no? Muy interesante, Nico. Gracias. Bien. Y un poquito desde Quilimo, nosotros estamos convencidos de que esta gestión de los recursos debemos hacerla de manera integral, ¿no? Por lo tanto, cerrando un poco lo que les estoy contando, nosotros partimos de un monitoreo específico de cada sector. Vamos a tener una idea, una visualización del estado hídrico de nuestros cultivos. De esta manera vamos a poder tener una mejor gestión y vamos a poder tomar decisiones que sean de importancia y que estén en nuestra medida, ¿no? Todo esto basado en los grandes volúmenes de datos. Como el nombre, nosotros utilizamos el Big Data desde la obtención de datos meteorológicos, de campo, del huerto y también de las imágenes satelitales, ¿no? Todo esto es muy importante hacer énfasis en que está hecho a medida y que tiene en cuenta la productividad y, digamos, el objetivo productivo de cada productor, ¿no? Nosotros vamos a ajustar esa recomendación de acuerdo a cada caso particular. De esta manera, lo que intentamos es lograr una mayor eficiencia y una mejor utilización del agua, ¿no? Y finalmente, para cerrar un poquito esto, nosotros lo que le damos un poquito al final es lo que se llama un reporte de toda la campaña y toda esa información digamos, que van a obtener es muy importante por, como les decíamos, la obtención de datos concretos que nos permiten tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Genial, Nico. Bien. Gracias. Y bueno, los invitamos a que se acerquen, digamos, a Quilimo, que puedan visitar el sitio web y dejarnos ahí su consulta para tener un poquito más de información. Bien, Nico, gracias Sofi, también súper interesante lo que han mostrado. Bueno, fueron tocando cada uno de estos recursos y además lo fueron validando con la herramienta Quilimo. Tenemos a mucha gente conectada, ya tenemos 2 preguntas. Mientras vamos a pasar para la parte de preguntas, les comparto a todos esta encuesta, con esto que dice Nicolás. Ustedes pueden probar esta plataforma, pueden ayudarse a administrar estos recursos que a veces es complicado en el día a día, ¿no? Hay herramientas hoy, hay tecnologías hoy que nos ayudan a hacer como el día más fácil, por así decirlo, y también nos ayudan a ser más eficientes, a cuidar el recurso suelo y a poder tener medidas. Lo importante que es de gestionar a través de datos. Entonces, los invito que si ustedes están interesados en conocer un poquito más de esta plataforma, bueno, ahí en la encuesta nos pueden dejar cuál es la opción que más les parece conveniente, y después el equipo técnico de Quilimo los va a contactar. Esto de que el martes que viene vamos a estar haciendo la gran comunicación y vamos a estar contándoles de qué se trata esto de medir huella hídrica y cómo Quilimo es la primera herramienta que obtiene una validación internacional de poder obtener datos seguros, coherentes, para poder medir huella verde y azul, y cómo los productores van a poder usar esta herramienta para poder agilizar la certificación de huella hídrica. Les voy a dejar la invitación plena, si nos podés volver un slide anterior, Sofi, de que puedan anotarse, una más, anotarse en el webinar de la semana que viene. La verdad es que vamos a tener muchísima información de mucho valor para que ustedes puedan también empezar a programar, a planificar esta certificación de huella hídrica.
vamos a estar comunicando eso, vamos a estar hablando de qué es, cómo, cuándo, quiénes, por qué. Súper completo, un programa muy interesante para que podamos compartir con todos ustedes esta nueva novedad en el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo. Pueden seguir votando, nos pueden dejar su información. Vamos con la primera pregunta. Sofi, te voy a pedir ayuda y capaz Nico pueda agregar algo. Pero nos está preguntando Ismael Franco, nos pregunta esto de los satélites, ¿no? Que un poco vos hablabas también que nos va a ayudar a gestionar algunos recursos y ser más ágiles en la gestión de esos recursos. MODIS, Landsat, Sentinel, Spot son los satélites que mencionó Nico. ¿Cómo son solamente para riego? Un poco lo que nos está preguntando Ismael. ¿Cuál es la utilidad de esos satélites? Como para dejarles claro cómo usamos los satélites para la decisión de riego y si pueden tener otra utilidad. Bien. Los satélites son un conjunto de satélites, ¿sí? Que nos permiten a nosotros sacar una foto con distinta resolución, digamos, cada uno va a tener su particularidad. Lo interesante es que nosotros nos nutrimos de todos ellos para poder hacer como una corrección en algunos casos donde algún dato no nos cierra tanto, no lo hacemos nosotros, lo hace la inteligencia artificial, así que imagínense que esto es como, va a ser una analogía como muy básica para que se entienda, pero es una foto que nos va a dar una información colorimétrica que nos va a dar una idea de cuán fotosintéticamente activa está esa canopia, ese follaje, y que obviamente va a implicar que pueda tener la capacidad de remover esos azúcares para hacer primero formar un fruto y luego hacerlo crecer y luego hacerlo madurar. Bien, entonces nosotros basándonos en estas imágenes vamos a obtener un dato, ¿sí? Se trata o se transforma esta foto colorimétrica en un dato muy interesante que a nivel agronómico llamamos coeficiente de cultivo, ¿sí? Y que vendría siendo, no sé, lo importante es saber nosotros si tenemos un índice de masa corporal que está ok o más o menos, eso nos da un valor de cuánto vamos a consumir en cuanto a evapotranspiración, ¿no? Entonces va a depender mucho, no depende solamente de esto, porque va a depender de el banco, cuánta agua tiene mi suelo, que vendría siendo como el banco para las plantas, de agua para aportarle, y en función de qué capacidad de follaje esa planta tenga, va a ser lo que va a demandar de agua. Entonces, con este dato del KC, nosotros podemos introducirlo al modelo y poder definir precisamente cuánto es la cantidad de agua en milímetros que necesita esa planta para poder llegar a establecerse y dar la cantidad de azúcares necesarios a la materia prima que tengamos entre mano cosechar. ¿Se entendió? Si no, me lo vuelven a preguntar y lo vuelvo a explicar, no hay problema. Bueno, ahí sí está del otro lado Ismael, nos avisa si está ok la respuesta, si necesita algún otro dato. Para mí sí, estuviste súper clara, pero bueno, estamos ahí atentos en el chat. Dice, nos pasaron en el chat el link para que se puedan inscribir a la webinar de la semana que viene, del martes, en este entorno del Día Mundial del Agua. Bien, Sofi, vamos con una segunda pregunta. Ahí Ismael nos agradece, así que excelente, dice que se entendió. Están atentos todos los oyentes del otro lado. Vamos con la segunda pregunta, Sofi, y creo que voy a colaborar un poquito. Nos pregunta si, bueno, está claro que el riego tiene un porcentaje alto o implica una parte muy importante en el éxito del negocio, ¿no? Cuando hablamos de producción agropecuaria. Muchos los números cuando hablamos de con o sin riego, ¿no? Y la pregunta de Matías es, un mal riego, ¿cómo impacta eso en la rentabilidad del campo? Es decir, ¿cuánto se ha dejado de ganar por no saber regar bien, ¿no? No sé si tenemos como un número, ¿no? Que podamos tirar un porcentaje, pero qué importante esto de que más allá de si regamos más o regamos menos, el aplicar el agua que la planta necesita cuando lo necesita es como un factor fundamental en fisiología o productividad, ¿no? Hablando de eso. Si regamos más cantidad o menos cantidad, el impacto económico que podemos tener o de sustentabilidad
es otro también cantar, por así decirlo. Comentanos qué te parece esto de cuánto podemos ganar o perder cuando no hacemos bien las cosas. Bien, se me vino a la cabeza automáticamente una ley que tenemos en agronomía que se llama ley del mínimo, que la planta y la producción va a ser tal en función de lo mínimo que tenga. No importa si le ponemos un montón de agua o un montón de fertilizantes y nos falte agua, eh, siempre va a dar lo que tiene en función de lo mínimo indispensable y esencial que necesita la planta. Entonces, supongamos que el resto de las variables está todo ok y bárbaro. Buena fertilización, buena preparación del suelo. Partamos de esa base que es ya bastante interesante, ¿no? Teniendo todo lo otro bien, obviamente el impacto del riego es altísimo. Va a depender, como decíamos, no solamente de la calidad o de la cantidad, mejor dicho, del agua que nosotros apliquemos, sino de qué estrategia vamos a usar. Justo Nico anteriormente mostró una filmina de un seguimiento, ¿no? De una temporada total, pero de un costo, cuánto impactaba a nivel costo en dólares regar un casi 40% menos que estuvo de exceso, ¿no? E impactaba con sus buenas cifras, ¿no? En ese caso fue $150 por hectárea, pero seguramente en otros países del mundo, como Estados Unidos o tal vez Europa, estos valores sean muchísimos más altos. Entonces, obviamente, el costo va a ser variable, pero la diferencia es mucha. Y lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de tener las herramientas a disposición para hacer más fácil nuestro trabajo, y no solamente el nuestro, hacer de todo el equipo de trabajo, porque un huerto se lleva entre muchas personas. Entonces, si lo queremos pasar a números y a dinero, bueno, tenemos algunos detalles que obviamente nosotros también podemos contactarnos con ellos, mostrar nuestros casos de éxitos, así que en ese sentido los invitamos. Pero bueno, obviamente va a depender mucho de cuánto es el mínimo y cuánto es lo que también se le pueda dar a ese cultivo en cuanto a agua, ¿no? Bien, excelente respuesta. A ver si tenemos una pregunta más, me parece. Bueno, excelente, creo que estamos con todas las preguntas. Si queda algo, los vamos a ir respondiendo en privado. Y Nico, gracias por tu participación, súper completo todo el aporte que has hecho por parte de la plataforma. Y Sofi, también, bueno, nuevamente gracias porque has estado esta semana acompañando a la comunidad de riego con varios eventos, así que fue un placer escucharte. Quedó el link puesto en el chat, no se olviden de copiarlo y ya hacer clic en el link para poder ingresar e inscribirse para el webinar de la semana que viene. Recuerden que muchos países como Perú y Chile están trabajando fuertemente en el certificado azul y estoy convencida que esta herramienta viene para colaborar y ayudar en la gestión de estas certificaciones. Claramente, insisto, el poder gestionar a través de datos, el poder gestionar a través de números, de conocimientos, en base a nuestro plan de negocio es fundamental, y esto es un poco lo que nos acerca la herramienta de conocer qué es lo que está pasando en nuestros sectores de riego. Fue un placer haberlos tenido todos conectados del otro lado, y nos vemos el próximo martes en el post-día mundial del agua.